El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 26 de abril, día en el que el mundo recuerda la tragedia de Chernobyl de hace 34 años. Un día en el que, pues, sigue el mundo en cuarentena, pues, brotes verdes. España liberará desde mañana a los menores de edad. Tienen una hora para salir a la calle entre 9 de la mañana y 9 de la noche. El presidente habló esta semana diciendo que hay buenas noticias. La cosa, pues, se está aplanando la curva, pero con una presión social realmente insostenible en todo el país. Yo creo que lo que pasó en la Pesa de la Chorrera es el mejor símbolo de la desesperación que hay, sobre todo en los barrios donde los bonos no llegan, el dinero no llega y hay 50 detenidos. Un día en el que la Asamblea, cuando pensábamos que no podían caer más bajo, ellos lo lograron. Kaira Harding y Jairo Salazar Bolota, una disputa realmente barrio bajera, pendenciera, que quiero analizar con Guillermo Ruiz. Este es el fin del PRD, de personas que no tenían nada que hacer juntas y que políticamente se juntaron. José Luis Ríos conmigo, el doctor Gay de la Rosa desde los Estados Unidos y Guillermo Ruiz, nuestro analista político. José, sí. Una semana donde realmente la explosión social está sintiéndose. Cada vez más uno ve, ya cada vez son más barrios los que protestan y de forma cada vez más violenta. Y Fernando, y eso lo veníamos anunciando en nuestra programación, en estos programas, donde veníamos diciendo, ojo con estas protestas de las personas pidiendo bonos solidarios, pidiendo esas bolsas de alimentos que no le está llegando. Miren cuántos días ya hemos pasado de que se activó esa cuarentena y las personas no están trabajando, no están recibiendo un salario, ya se está llegando al nivel de la desesperación que incluso, como ya mencionabas, en La Chorrera se dieron detenciones, pero no solamente ha sido en La Chorrera, no solamente ha sido en un solo sector, ha sido en el sector de Arraiján, ha sido en el sector de San Miguelito, ha sido en la provincia de Colón, donde no le está llegando la bolsa de comida a esta persona, y en Chiriquí también se están dando este tipo de protesta. ¿Cómo va a cambiar la estrategia del gobierno? Porque el gobierno ya tiene que anunciar una estrategia para llevarle esa ayuda a estas personas. Y en medio de esto también, Fernando, hablar de esa situación en la Asamblea, cuando el pueblo realmente está preocupado por su salud, por llevar ese alimento a la casa, perdón. ¿Cómo van a hacer esas estrategias para la reactivación económica del país? Muchos en casa se están preocupando, Fernando, si van a regresar a sus empleos, los van a perder. ¿Qué va a pasar el día después de mañana cuando se levante esta cuarentena y vemos este show que da tristeza en la Asamblea Nacional de Diputados? De ahí me llega una idea, Guillermo. ¿Es este el símbolo del fracaso de la descentralización y del poder popular? Buenos días a todos los estimados televidentes. Buen día al doctor y a José Luis. Mira, Fernando, lo que pasa es que esto comienza desde los partidos políticos. Es más, mira, cuando se da esta pandemia, el 3 de febrero, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, llama a crear un equipo para reaccionar ante la posibilidad de esta situación. Pero es un equipo conformado única y exclusivamente por personal del Ministerio de Salud y de ministerios conexos. Claro. No hubo planificación, como acaba de decir José Luis muy bien, para el caso de que se tuviera que encuarentenar a todo el mundo, como había sucedido en Asia, ¿qué iba a hacer? Entonces, ahí lo que quedaba era, a ver, hace menos de un año hiciste unas elecciones y todos los partidos políticos tienen una cantidad de contactos en cada corregimiento. Yo esperaba que el presidente de la República convocara a los presidentes de los demás partidos políticos
a los expresidentes de la República y unieran, ya que les gusta mucho al presidente eso, unieran los esfuerzos de todos esos activistas y se hiciera un esfuerzo patriótico donde todos los partidos políticos iban a participar. ¿De qué manera? Pues llegando a cada una de las comunidades que conocen bien. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se confió en el famoso poder popular, en los representantes de corregimiento, una organización desmontada por los diputados, que esa es la verdad. Sí. La mayor parte de los representantes de corregimiento son gente que trabaja para el diputado de turno o para alguno de los diputados de los circuitos plurinominales. Y es el diputado el que tiene el control del circuito. Entonces, cuando el diputado no trabaja con el representante de corregimiento, esto es lo que sucede, porque el que ha financiado la campaña es el diputado. Entonces, claro, el representante de corregimiento no tiene fondo, porque tú sabes que la mayor parte de los corregimientos del país tienen unas juntas comunales paupérrimas, con muy mala infraestructura, donde la mayor parte de los representantes de corregimiento nunca fueron entrenados para administrar un corregimiento. ¿Eso qué significa? Saber hacer un proyecto, saber presentar un proyecto, saber hacer un presupuesto, saber manejar ese presupuesto. Y esa es una labor que debió entrar en el 30% que se gasta el Tribunal Electoral en capacitación. Porque la capacitación no es solamente hablar bonito o recordar a Omar Torrijos o Arnulfo Arias. La capacitación es precisamente para eso, pero no se utilizó. Entonces, claro, la mayor parte de los representantes de corregimiento son unos funcionarios que ganan plata y que reciben quejas de sus vecinos, pero no los conocen. Y aquí está el fracaso. Yo te puedo decir, lo escuchaba el otro día el representante de mi corregimiento de San Francisco, donde él reconoce que se le ha entregado bonos a extranjeros, que por ser extranjeros no significa que no se les va a ayudar, claro, pero se tenía que tener claro cómo se iba a distribuir, cuándo y dónde. El Departamento de Atención al Cliente Político. Exacto. Bueno, el doctor Gay de la Rosa. Gay, varias cosas en el tintero. Uno, parece que esto está amainando en Europa. Se cumplieron los peores temores en los Estados Unidos, rompiendo la barrera de los 50,000 muertos. Y realmente ya uno puede empezar a hablar de que vamos a levantar la cuarentena. Bienvenido a Panamá, como siempre. Un placer y un honor, como siempre, Fernando, estar con ustedes y un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Este es un tema que se va a seguir debatiendo por las siguientes semanas y realmente se ha politizado muchísimo. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la curva epidemiológica ya observamos el aplanamiento y empieza a haber esa caída. Obviamente el patrón es distinto si observamos los distintos estados de la nación aquí en Estados Unidos. El patrón de California es diferente al patrón que vemos en Nueva York, es diferente al patrón que vemos en Florida, etcétera, etcétera. Lo importante es que la apertura debe hacerse de una manera estructural, porque si no vamos a perder todo lo que hemos ganado a lo largo de las semanas y van a seguir ocurriendo muchos. Entonces, el mensaje es claro, el número de casos diagnosticados va a seguir en incremento y esto es simplemente el reflejo de que se está haciendo un gran número de tests en los Estados Unidos diariamente. También vamos a observar incremento en el número de muertos. Esto realmente es parte de lo que va a ser el patrón epidemiológico. Sin embargo, lo que debemos observar es cómo se está comportando la curva epidemiológica con respecto a la semana anterior y a la semana anterior. Yo creo que el aplanamiento es algo real a nivel nacional, como también a nivel de los diferentes estados, en diferentes proporciones, y observamos empezar a ver esta caída. Vamos a observar brotes adicionales. Esto a mí no me cabe la menor duda. Yo estoy convencido, Fernando, de que vamos a ver extensión de esta epidemia para los meses de otoño y para los meses de invierno en Estados Unidos. Lo importante es que el sistema de salud debe estar preparado para poder manejar estos casos que vamos a seguir observando. Como muestra un botón, casualmente en el día de hoy, el US Navy, el barco del US Navy que zarpó hace un par de semanas de la costa oeste de Estados Unidos para llegar a Nueva York y proveer camas adicionales y también cambios intensivos, básicamente está saliendo de Nueva York, que nunca se utilizó en la medida que se esperaba que se iba a utilizar. Solamente se trataron 170 pacientes en este barco del Navy y realmente es una pequeña fracción de la capacidad real de este barco de poder básicamente aportar al manejo de los pacientes. Entonces, aquí lo importante que debemos tener en cuenta es hasta qué punto está el sistema de salud preparado para seguir manejando este número de casos que vamos a seguir viendo durante las subsiguientes semanas y meses.
Para mí, en mi opinión, la expansión de esta epidemia es una realidad. La vamos a ver expandida para los meses de verano en Estados Unidos, los meses de otoño e incluso los meses de invierno. Creo que el modelo de los investigadores de la Universidad de MIT, aquí en Boston, claramente indica de una manera bastante precisa que la extensión de esta epidemia va a ser incluso el 2022. No quiero acelerar mucho y asegurar que va a ser hacia el 2022, pero por lo menos en lo que resta del año creo que esto va a ser una realidad. Guy, por lo tanto, sí. Perdón que te interrumpa porque hablaste de Nueva York y hace unas semanas se habló de este contagio de tigres y leones en un zoológico del Bronx. No se ha vuelto a hablar, pero ¿puede pasarle eso a los animales y de los animales a las personas? Sí, recientemente ocurrió otro reporte y el reporte inicial era de un tigre que había sido infectado. Se piensa que por un cuidador que estaba infectado con el coronavirus y la transmisión ocurrió de persona al tigre. Recientemente tenemos otro reporte y en esta ocasión son siete felinos entre tigres y leones a los cuales aparentemente se les ha diagnosticado la infección por el coronavirus. Entonces, el punto claro es los felinos pueden infectarse con el coronavirus, pero para poder entender esto mejor tenemos que ir a la data que ha sido publicada con respecto a la transmisión y a la susceptibilidad de las diferentes especies. Hace aproximadamente 2 semanas, en la prestigiosa revista Science, se publicó un artículo por parte de investigadores chinos en donde ellos evaluaron la susceptibilidad de diferentes animales en contraer la infección y la habilidad del virus, en este caso obviamente el coronavirus, de replicarse. Evaluaron básicamente hurones, gatos, perros, patos, cerdos y pollos. Interesantemente, lo que pudieron observar es que ocurrió transmisión y replicación del coronavirus en gatos y hurones. Sin embargo, la replicación del coronavirus fue muy limitada, muy pobre en los otros animales, en los perros, en los cerdos, los patos y los pollos. Entonces el mensaje es claro, y esto está publicado en la revista Science, que es una revista de alto prestigio internacional. El mensaje es claro, felinos pueden infectarse. El segundo mensaje, que es muy importante, hasta la fecha no se ha demostrado que un felino pueda transmitir la infección a un humano. Lo que sabemos es que los humanos pueden transmitir la infección a los felinos. Para aquellas personas que tienen gatos como mascotas y que tienen síntomas respiratorios consistentes con COVID-19, lo importante obviamente es que se hagan la prueba de COVID-19 y número 2, que básicamente mantengan ese distanciamiento, en este caso con respecto a los gatos, porque definitivamente pueden contraer la infección. Solo entonces felinos, perros no. Felinos y hurones. Basado en este estudio, felinos y hurones, los que se llaman ferrets, pueden adquirir la infección y el virus se replica ávidamente en estos animales. Los perros, en este caso, el virus tuvo problemas en replicarse en los perros. Entonces, creo que los perros están hasta cierto punto protegidos, entre comillas. Los gatos son realmente los que son susceptibles. Ha aparecido data sobre embarazadas. Es decir, aquí en Panamá un niño nació con COVID-19, pero es frecuente pues, la transmisión de madre a feto o de madre al bebé, ya sea por medio de la lactancia o por medio de la propia madre traspasándole esta enfermedad. Sí, tenemos datos al respecto y lo importante que la población tiene que conocer es la transmisión de madre a hijo in útero, intraútero, es la típica transmisión que llamamos vertical, es muy improbable. Y esto se ha evaluado básicamente analizando sangre de cordón umbilical, se ha analizado haciendo hisopados nasoparínculos y de garganta en los recién nacidos, en los neonatos. Se ha utilizado también todo tipo de análisis en leche materna. Y lo que sabemos hasta la fecha, esto obviamente va a seguir evolucionando, es que el virus no se aísla típicamente en sangre de cordón umbilical y no se puede aislar en leche materna. Entonces se piensa que la transmisión vertical es improbable. Puede ocurrir, pero es improbable. Lo importante son los 2 estudios que han sido recientemente publicados en la revista, en el New England Journal of Medicine. El primero, ya lo habíamos platicado anteriormente, en un estudio en Nueva York, 2 hospitales, 215 embarazadas en labor de parto, de las cuales 4 estaban sintomáticas,
el resto, es decir, las 211 embarazadas que no tenían síntomas, básicamente se les hizo la prueba de PCR a todas y se demostró que 29 de estas pacientes que no presentaban síntomas tenían un PCR positivo por el coronavirus, lo cual implica que el 13% de todas estas embarazadas que se presentaron en labor de parto estaban asintomáticas con una prueba de PCR positivo. Interesantemente, si tomamos todas las pacientes positivas por el coronavirus, es 29 de 34, es decir, el 88% estaban asintomáticas. Entonces, esto es importante. El segundo estudio casualmente salió publicado esta semana en la misma revista, el New England Journal of Medicine, pero esta es data de los chinos, no es data de Nueva York. Y básicamente nos enseña que la mayor parte de las pacientes embarazadas tuvieron un curso leve, es decir, una enfermedad leve. Son 118 embarazadas, de las cuales 108 demostraron un cuadro leve, las restantes 9 básicamente demostraron un cuadro severo, ninguna falleció, ninguna requirió ventilación mecánica. Y aquí lo importante es ese 8% que desarrollaron enfermedad severa sin mortalidad y sin necesidad de intubación. Por alguna razón las pacientes embarazadas desarrollan un curso mucho más benigno y lo importante es que no hay mortalidad hasta la fecha en los casos reportados. José. Sí, doctor Gay, le saluda José Luis Río, un placer estar escuchando sus comentarios, también muy importante durante toda la semana. Muy poco se ha hablado del manejo que se tiene que tener con los cadáveres, doctor Gay, porque en Guayaquil, imagínese que ya están renunciando personal de la funeraria por miedo a esa transmisión. ¿Puede un cadáver transmitir el coronavirus? Sí, realmente esto es una pregunta muy importante y muy poco se hablaba acerca de esto en las redes sociales, incluso en las revistas médicas. Los cadáveres deben ser manipulados como si fuesen pacientes vivos infectados. Y esta es la realidad. De hecho, el CDC tiene guías específicas, las cuales cualquier persona puede accesar, son del dominio público, en donde se estipulan los pasos que deben realizarse. Lo importante es, obviamente, la protección contra todo lo que es las superficies, el cuerpo del cadáver, el cual puede, obviamente, contener partículas virales. Entonces, en este caso se hace absolutamente necesario el uso de guantes, se hace absolutamente necesario el uso de batas desechables, de manera que no exista contaminación, obviamente, con la piel y la ropa de aquella persona que está manipulando el cadáver. Entonces, el mensaje debe ser claro, siempre y cuando se establezcan y se practiquen todas estas medidas de protección, realmente el riesgo de infección es muy pequeño, porque obviamente se trata de un cadáver, así que no estamos tan preocupados en este caso en el aspecto de la transmisión por aire o la transmisión por droplets, por pequeñas partículas, por aerosoles. Es más bien la contaminación de las manos, la contaminación de la ropa por parte de aquella persona que está manipulando el cadáver. Nuevamente, mi recomendación es que se fijen en las guías que están publicadas por el CDC, en donde se da claramente un lineamiento de la protección, pero en realidad es sencilla, es simplemente protección básicamente de las manos, protección con bata y, de ser posible, obviamente, nunca está de más utilizar la máscara y la protección ocular, nunca está de más. Oye, hablando de protecciones, Guillermo, esto que está ocurriendo entre Jairo Bolota y Kaira Jardín, pareciera ser el principio del fin de esa unidad monolítica de la que siempre se ha estado felicitando los miembros del PRD. Yo creo que esto, y en medio de esta crisis tan profunda, yo creo que significa es las grandes divisiones que hay dentro de este partido que siempre se pensó monolítico. Bueno, yo quiero recoger lo que dijo el doctor Gay de la Rosa y plantearlo como es. Mira, esta crisis se ha politizado al máximo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Panamá. La verdad es que, mira, el PRD nunca ha sido un partido monolítico. En realidad el PRD es una federación de partidos donde todos se alinean detrás de el que tiene opción de poder o el que directamente llegó al poder. Esa es la verdad del PRD de su fundación en 1979. Y el PRD, que curiosamente tiene una base más centroizquierda, siempre ha gobernado desde la derecha, incluso teniendo un presidente bastante de izquierda como Martín Torrijos. El caso de Laurentino Cortizo es interesante porque él no solamente ha sido diputado, ha sido presidente de la Asamblea Nacional, pero no PRD. Y dentro del PRD, el PRD es muy dogmático en este tipo de situaciones
y los diputados PRD y exdiputados de PRD son como una especie de logia, donde es un club muy cerrado, donde solo son ellos y nada más que ellos. Incluso aceptan con desdén a esos que van y vienen, que fue el caso, por ejemplo, de el actual alcalde. Yo quiero recordar que el actual alcalde fue demócrata cristiano, fue panameñista y luego fue PRD. Y mira lo que le costó llegar a ser alcalde. Espérate, Entonces, que te ahí faltó, te das cuenta. que se te faltó que fue solidaridad también. Sí, pasó por solidaridad rápidamente, pero lo que te quiero decir es lo que le costó dentro del PRD la preferencia por ser candidato debido a precisamente a ese dogmatismo interno dentro del PRD. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo la interna más feroz dentro del partido, porque tienen 4 años y ellos lo saben. Tienen un vicepresidente que pues es una gran persona, es una persona en la que confía el presidente de la República, pero políticamente es débil, él no tiene ninguna base dentro del PRD. Ustedes me podrán decir, bueno, pero Ubaldino Real tampoco la tenía. Cuidado, porque Ubaldino Real trabajó la campaña, las 2 campañas desde el PRD durante las 2 campañas. El actual vicepresidente de la República es uno de los tantos que ha estado cerca del actual presidente Laurentino Cortizo. Eso lo mismo puedo decir de Publio de Gracia o de muchos otros que pudieron haber sido perfectamente vicepresidente de la República. Ahora, eso no significa que tienen un poder interno del PRD, y eso lo saben tanto el presidente del partido como el secretario general del partido, que apuestan a gobernar desde Avenida México y desde la 5 de mayo, y lo están haciendo bien. Entonces, ¿qué le ha quedado al presidente de la República? Atrincherarse en San Felipe, pero muchos de los que lo rodean juegan a las 2 aguas. Y hay un tercer bando, y ese bando es de los expresidentes y de muchos PRD que no entraron en el gobierno en esta ocasión, que han sido exfuncionarios y que estás viendo los toros desde la barrera, esperando a ver cómo termina la interna, si no terminan los dos reventándose o terminan reventando al partido. Esa consigna de que el que se va del PRD se va solo, yo creo que hay que repensarla, porque esta vez la interna es dentro de la Asamblea Nacional, sí, de diputados con raíz popular. Y ojo que si estos se van, sí se llevan gente. Entonces, yo no creo que el presidente de la República tenga ese liderazgo dentro del PRD. Él siempre apostó por alianzas internas. Esas alianzas se están deshaciendo en esta coyuntura epidemiológica. Y cuando esto pase, que se comiencen a buscar saldos, ¿quién fue el responsable de esto? ¿Quién fue el responsable de aquello? Que dan 4 años para sostener un gobierno casi sin presupuesto, que va a tener que tirar a la basura todo el plan de gobierno y rehacer unas nuevas políticas públicas, y para colmo de males endeudado como nunca se lo imaginaron. ¿Crees? Vamos a ir a información comercial. 1. ¿Crees que esto puede ser la implosión del PRD? Pues, y además que está demostrando la poca conexión que tiene el resto de la clase política con el electorado y con el panameño de a pie. Vamos, porque esto de la explosión social yo creo que es algo que hay que tomarlo mucho más a fondo y con mucho más, y obviamente con mucha más profundidad. Pierde uno el olfato y el gusto después del coronavirus, ¿por cuánto tiempo? Eso es lo que va a hablar el doctor Guy de la Rosa. Bueno, sigue el debate de las escuelas y quiénes van a ir a clases y quiénes no. Eso pues tiene a los padres de familia, sobre todo las escuelas privadas, pues al borde del ataque de nervios. Vamos a información comercial y regresamos con más. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas. Usted está viendo en Canal 21. Se retransmite por KW Continente. José, esta semana dijeron, y yo lo analicé desde el punto de que nosotros no hemos pasado de la 5ª frontera del presidente. Ahora vamos a tener una 6ª, una 7ª y una 8ª frontera en materia educativa. Van a decidir qué escuelas privadas pueden seguir dando clases, cuáles dijeron no tenemos ni el dinero ni los docentes para poder seguir con esto, y obviamente las escuelas públicas dijeron nosotros ni por enterados. José. Así, Fernando, usted lo ha dicho bastante clarito. ¿Por qué? Porque también gracias a este coronavirus pudimos darnos cuenta, aquellos que todavía ignoraban, que en el país hay 2 sistemas educativos, uno para las escuelas particulares y otro para las escuelas oficiales
del país, donde un Ministerio de Educación ha quedado al descubierto no saber para dónde tirar, si para la derecha, para la izquierda, está en el centro de esta situación, en el centro de este problema que es bastante grave, porque por un lado hay muchas escuelas que quieren seguir dando las clases no únicamente para cobrar, sino también para ellos decir que entretener a los estudiantes para que vayan también con esa academia, para que vayan aprendiendo. Sin embargo, hay padres de familia que todavía dicen, ¿por qué tengo que seguir pagando? ¿Por qué no me dan un descuento? Sí. Los dueños de escuelas particulares han salido también a su defensa, pero realmente esto enseñará a los que nos dirigen a tener un sistema educativo de igualdad para todo, igual para todos los estudiantes, porque bien, Fernando, estamos discutiendo si tenemos que pagar, no tenemos que pagar porque estamos recibiendo las clases virtuales, pero ¿qué pasó con aquellos chicos de inclusión? Aquellos muchachos con discapacidad que están en las casas y que las tenemos en escuelas, por decirlo un nombre, normales. También se le está tomando realmente la importancia a ellos, y es aquí donde realmente tenemos que decir, tenemos que luchar por nuestra educación. ¿Y qué va a suceder esta semana? Vamos a ver cuántas son las escuelas que dicen que van a dar esas clases, que las van a modificar y van a tener una ventaja estos estudiantes que están aprendiendo de manera virtual, con los que van a iniciar posiblemente no se sabe cuándo, pero que van a dar una clase en menos meses. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Son el debate que realmente importa en estos momentos, Fernando. Así es. Guillermo, otro mito también que se cae, la educación, y ya esto también está dejando en evidencia, la semana antepasada fue el sistema de salud pública. Ahora le toca a la educación, una educación que tiene, parece que primera, neutral y reversa. Y que, pues, las asociaciones de padres, de profesores, lo único que están dándose, pues, en enhorabuena porque van a cobrar a partir del 30 el aumento del 2020. Sin trabajar. Obviamente. Sí, una de las cosas que más me llama la atención de todo esto es la situación del PRD con el tema educativo. Si hay un partido político en Panamá que tiene una enorme cantidad de personas dispuestas o listas para asumir los roles educativos, es el PRD, que ha vivido desde los problemas que llevaron al fracaso de la reforma educativa, las diferentes huelgas docentes en las cuales incluso muchos de los dirigentes de profesores militares en el PRD, hasta ahora varios viceministros y exministros de educación han estado en el PRD antes de dar el salto a otros partidos. Entonces te das cuenta de que parte de los problemas que ha tenido el presidente Cortizo de refrescar a ese grupo de talentos, gente con, digamos, como de no la gente que normalmente vemos en la primera línea en el PRD, está pasando la factura y se nota la desconexión entre el grupo de funcionarios con mando y jurisdicción y los dirigentes que tienen el conocimiento del tema educativo. El resultado de lo que acaba de decir Jorge Luis, hay dos sistemas educativos claros, pero dos sistemas educativos ya no solamente en el papel, hay dos sistemas educativos claramente marcados. Es más, yo te diría que no hay dos, hay tres. Porque hay uno de primer mundo en este país, donde hay un grupo de panameños que estudia en un nivel muy superior al del resto de los panameños. O sea, en los colegios particulares hay varios niveles y hay como unos 10.000 jóvenes panameños que estudian para ser gerentes, jefes, directores, y hay otro grupo que lamentablemente lo están preparando para ser los dirigidos y con la mínima capacidad. Entonces eso tiene que romperse de una vez por todas. Los problemas políticos internos de los partidos políticos no pueden seguir afectando temas como la salud, como la educación, que hoy vemos cómo están reventando. ¿Por qué el Ministerio de Salud no estaba listo para dar módulos en los colegios? A ver, si todos los colegios tienen computadoras, o deberían tener. No estaba listo porque no se modernizó, porque la educación solamente se da para lo único que los ministerios de educación están resultando en estos gobiernos es para nombrar y votar gente, sí, pero más nada. Entonces, tras que ya no hay presidentes que construyen escuelas, y los pocos lo que hacen es que hacen unas reformas en un país donde la mayor parte de los colegios tienen bloques ornamentales de ventanas, sí,
Ojo, ojo, porque estamos hablando de un país donde normalmente la temperatura es de 35, 38 grados en un salón de clases. Que den clases en ornamentales te dice la calidad que nosotros tenemos. Esa es la mayor parte de lo que hay. Entonces, este tema de educación va a reventar en este gobierno sí o sí después de esta pandemia, porque todos estos temas van a salir. Cuando regresemos a las clases, va a haber una realidad ahí, y es una población mal alimentada, una población que no se le da seguimiento. Hay muchos niños, y lo dicen los psicólogos, no lo digo yo, que su lugar seguro era la escuela. Ahora hay que ver cómo van a regresar de estar encerrados con este entorno familiar tan deplorable que muchas de las familias tienen en Panamá, lamentablemente. Entonces, el soporte es la educación, y hay que ver qué se está nombrando. Y la otra cosa es que no podemos seguir teniendo profesores que en muchas ocasiones son el resultado de estudiantes que no aprueban sus cursos en medicina o ingeniería o en otras carreras así, y terminan buscando carreras afines como matemáticas, como ciencias, y terminan de profesores como, bueno, esto fue lo que me tocó. El profesor en este país debe ganar lo suficiente como para ser una persona respetada y respetable, que no solamente por su vocación, sino también por los recursos, para que pueda ser una persona que busque libros, que se alimente, que investigue y que quiera dar la milla extra en clases extracurriculares o eventos extracurriculares. Pero mientras un profesor o un maestro en Panamá sobrevive con un salario miserable, no puede salir de ahí, es imposible, y ninguna de las personas con el intelecto o con la capacidad, tanto financiera como intelectual, para poder ser profesor, lo va a hacer. Va a preferir estudiar ingeniería, va a preferir estudiar medicina u otra carrera, aunque tenga la vocación. Y que muchos de ellos, Fernando, no tienen ni una computadora en su casa ni internet. ¿Cómo van a dar las clases virtuales entonces? Están hablando de clases, un sistema educativo del siglo XIX, con textos del siglo XX y estudiantes en el siglo XXI. Yo creo que esa es la forma como nosotros no hemos dado ese paso adelante en el sistema socrático de educación. Gay de la Rosa, mucho se habló de los síntomas post-COVID, pérdida de olfato, pérdida de gusto. ¿Se ha seguido investigando y se ha seguido escribiendo sobre esto? Sí, una excelente pregunta, como siempre, Fernando. Y en este caso creo que hemos aprendido cosas nuevas con respecto a la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Sabemos que en general las infecciones respiratorias, especialmente aquellas que afectan las vías respiratorias altas, se pueden manifestar con pérdida del olfato y en algunos casos con pérdida del gusto. Tenemos dos estudios importantes. Esto de la pérdida del olfato ya ha sido reportado de manera anecdótica en múltiples ocasiones. Sin embargo, existen dos estudios de los cuales pienso hemos aprendido bastante. El primero fue publicado en la revista Clinical Infectious Diseases recientemente, y se demostró que un 34% de los pacientes desarrollan pérdida del olfato. Prácticamente 1 de cada 3 pacientes desarrolla pérdida del olfato por efecto del COVID-19. El segundo estudio para mí es el más importante. Es un estudio del grupo italiano, básicamente el hospital de Treviso, que queda al norte de Venecia. E interesantemente lo que ellos hicieron fue analizaron dentro de un periodo de tiempo todos estos pacientes que fueron a hacerse la prueba del coronavirus por PCR, el hisopado nasofaringio. Básicamente identificaron 202 pacientes positivos. A estos pacientes se les hizo una encuesta por medio telefónico. Se les llamó por teléfono y se les hizo una encuesta utilizando un cuestionario preestablecido. Y lo interesante es que de estos 202 pacientes con COVID-19, 130 demostraron o básicamente indicaron pérdida del olfato o pérdida del gusto. Es decir, 2/3 partes. Entonces, el primer estudio inicial demuestra que 1/3 parte de los pacientes desarrollan pérdida del olfato o pérdida del gusto, versus el estudio actual que es 2/3 partes, 2 de cada 3 pacientes. Pero esto no es lo más importante. Realmente lo más importante es que en este estudio ellos fueron capaces de identificar cuándo se desarrolló la pérdida del olfato con respecto a los otros síntomas de COVID-19. Y demostraron que en 24 de estos 130 pacientes, es decir, el 12%, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto ocurrió antes que la presencia de la tos, la fatiga, la fiebre, los dolores musculares, etcétera, etcétera.
Entonces el mensaje es claro. Existe un porcentaje de pacientes que van a desarrollar pérdida del olfato y pérdida del gusto, aproximadamente el 12%, antes que se presenten las otras manifestaciones de COVID-19. Si este es el caso, y esto es importante para los televidentes, es importante que usted se haga la prueba de COVID-19 en ausencia de la tos, en ausencia de la fiebre, en ausencia del dolor muscular, de todas estas manifestaciones que típicamente asociamos con el COVID-19. La simple pérdida del olfato y del gusto, cualquiera de las dos, debe ser una razón para ir a hacerse el examen. Obviamente esto depende de otras características, el acceso al sistema, el número de pruebas que se estén realizando en un país, pero idealmente esta persona se le debe hacer el examen. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que aplanamos la curva. Aplanamos la curva identificando los casos que son positivos, incluso los casos, en este caso, tempranos, antes que pueda ocurrir contagio a otras personas. Por eso es que hago hincapié con respecto a este tema. Obviamente el estudio tiene sus limitaciones. Es un estudio básicamente lo que llamamos cross-sectional en inglés. Básicamente se utilizó un análisis seccional con una entrevista, lo cual obviamente es un punto en contra del estudio. Y obviamente es básicamente un estudio realizado en un periodo específico. Y esto obviamente limita un tanto las conclusiones, pero pienso que los hallazgos del estudio per se son importantes y de cierta manera deben indicarnos a nosotros como población en general cuándo debemos hacernos el test del coronavirus. Así es, Day de la Rosa, gracias. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos con la parte final. ¿Qué nos espera la próxima semana? ¿Cómo va a ser ese levantamiento de la cuarentena? Ya el gobierno tiene un plan. ¿De qué va ese plan para ir pues saliendo de esta pesadilla porque hemos tenido por más de 40 días? ¿Y cómo va a ser? Vamos a hablar también, mañana, esta semana debe decirse el Ministerio de Educación qué debe pasar con las escuelas que sí van a seguir dando clases. Muchos temas en el tintero, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Usted está viendo Next, Canal 21. Nos escucha también por KW Continente. Bueno, el presidente el pasado miércoles le habló al país y dijo que ya tenía el borrador de cómo debe ser el levantamiento de la cuarentena. Hay voces de todo tipo. Se está tratando de reforzar o que pues, industrias y sectores estratégicos vayan levantando esta cuarentena. José, también esta semana se debe saber al fin cuáles son las escuelas ya que certifica el Ministerio de Educación que pueden seguir dando clases. Empezaron también las clases virtuales en la Universidad Marítima y en la Universidad de Panamá. Así es, Fernando, y esperar entonces ese listado muy esperado por los padres de familia, eso debe estar saliendo durante esta semana. También conocer cuáles van a ser esa estrategia. Recordemos que es un borrador, que esto puede variar dependiendo cómo se va comportando el virus y los casos durante toda esta semana. Recordemos que la ministra hablaba de 10 días. No es que en 10 días se va a levantar la cuarentena total o la cuarentena absoluta, no, es dependiendo del comportamiento donde se nos está pidiendo a todos los panameños seguir con esas medidas de prevención, como es quedarse en casa, el lavado constante de las manos. ¿Qué estrategia también va a traer el gobierno, Fernando, para evitar continuar que mañana lunes iniciemos una nueva semana con protestas en las calles, con manifestaciones de personas saliendo y exponiéndose también para pedir esa ayuda solidaria, para pedir esa entrega de bonos, para pedir esas bolsas de comida que no está llegando a todos los rincones? Va a cambiar porque preocupa, Fernando y Memo, preocupa porque ya los municipios han dicho nos estamos quedando sin plata, ya algunos han cerrado y ellos eran los encargados de entregar esas bolsas de comida, esos bonos casa por casa. ¿Qué va a pasar, Fernando, si a la final se cierran los municipios? Esto es un problema grave entonces también para el gobierno. Es que no solamente eso, Guillermo y José Luis, sino quién va a recoger la basura. También. Que es un deber en casi todos los municipios. Y la limpieza que se está haciendo. La limpieza que se está haciendo de las áreas concurridas, tipo mercados, supermercados, clínicas. Es decir, es un problema añadido a una crisis en desarrollo. Guillermo Ruiz. Miren,
Ustedes recuerdan que en la descentralización originalmente se le iban a dar competencias a los corregimientos y a los distritos de temas de educación, de temas de salud, de temas de día a día, de parchar calles. Si no han podido entregar bolsas de comida y un papelito que dice $80, ¿qué van a poder resolver problemas de educación? Entonces, evidentemente, el Estado panameño, en su estructura política, ha colapsado. Ni los distritos, ni los corregimientos han demostrado tener ni la infraestructura, ni las personas listas, preparadas para poder acometer tareas mínimas como garantizar alimentación y salud a los corregimientos del país. Y nos íbamos a abocar a una reformulación de la constitución del país. Sí. Y nosotros sabíamos esto, no lo sabíamos. Entonces, ojo con lo que está pasando, porque yo creo que aquí esto va a ser una oportunidad para ir al origen. Realmente esto funciona y todo parece indicar que esto no está funcionando. Y sobre lo del levantamiento de la cuarentena, miren, esta semana que pasó, la aerolínea de bandera nacional sacó un comunicado a las 9 de la mañana diciendo que el 1 de junio estaba dispuesto para volver a volar con el 10% de su flota. A las 6 de la tarde, en la conferencia de prensa, los funcionarios del gobierno nacional dijeron que le habían entregado al presidente un plan para poder comenzar eventualmente a reactivar económicamente el país. No debía haber sido al revés, claro, pero ¿por qué no fue al revés? Porque las presiones de los grupos económicos del país son muy fuertes. Entonces, el gobierno nacional tiene presiones de arriba, de la cúpula empresarial, y tiene presiones de abajo, del pueblo, al cual la estructura del país no está funcionando. Y ojo que el representante de corregimiento puede ser panameñista, Cambio Democrático, PRD, no está funcionando. Los gobernadores pues tampoco funcionan, y ni hablar de los alcaldes, y menos si no tienen recursos. Entonces eso o lo revisamos o seguimos colapsando como país. Y todo eso que hemos trabajado, todas estas cosas de ser un país de primer mundo, el más rico de la región, va a colapsar eventualmente y vamos a quedar en manos de alguien, y ya lo hemos dicho un montón de veces, que va a tomar eso y lo va a convertir en Venezuela. Quizás no sea de la izquierda, quizás sea de la derecha, sí, pero nosotros estamos sembrando la semilla de un país recontrapopulista, lleno de dinero, y que va a terminar tirándole a la gente migajas, y un pequeño grupo se va a enriquecer y va a convertir a Panamá en un nuevo Nicaragua. Entonces, ojo, que esa es la oportunidad que tiene el presidente Hernito Cortizo de reinventar el país, porque esta vez sí le tocó un país en los cimientos. Y si no la aprovecha ahora, yo creo que más nadie la va a poder aprovechar en adelante. Pasar esta semana, pues ya con países, pues tímidamente hablando de levantamiento de la cuarentena. Realmente hemos logrado dominar esta crisis y hemos pasado ya lo más duro de la tormenta. El levantamiento de la cuarentena tiene que ocurrir eventualmente. Esto que quede claro. La epidemia no va a llegar a cero y existe la posibilidad de que se prolongue por los siguientes meses. Estamos hablando en los Estados Unidos, los meses de verano, los meses de otoño e incluso el invierno, e incluso estamos hablando del 2021. Así que yo pienso que eventualmente tenemos que hacer la reapertura económica del país, y eso no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a Panamá. La pregunta es, ¿cuándo se debe hacer esa reapertura? Y yo he enfatizado en múltiples ocasiones, debe ser gradual, debe ser realizado de una manera sistemática, organizada, de una manera estructurada. ¿Qué debemos observar? Scott Gottlieb, del think tank del American Enterprise Institute, al igual que el programa de la Casa Blanca de los Estados Unidos, coinciden. Necesitamos básicamente 2 semanas consecutivas, ininterrumpidas, en donde veamos disminución día a día, tanto del número de casos respiratorios globalmente, como el número de diagnósticos de COVID-19, junto con un sistema de salud optimizado. Es decir, el sistema de salud debe estar en capacidad de manejar los casos que vamos a ver en las subsiguientes semanas y meses, porque nuevamente la transmisión va a ocurrir. Recordemos un punto, en el momento que hagamos reapertura, vamos a empezar a observar transmisión. Y esto es algo que creo que en Panamá están calculando día a día, que es el número de reproducción estimado, lo que se llama el R0.
E idealmente lo que queremos es un R0 que sea menor de 1, es decir, que la transmisión vaya disminuyendo de persona a persona. El momento que hacemos la reapertura económica, la reapertura del país, lo que vamos a observar es que este número se va a incrementar. El número de casos, por ende, se va a incrementar. Los hospitales y el sistema de salud tienen que estar en capacidad, número 1, de dar diagnóstico, número 2, diagnóstico temprano, y número 3, un sistema hospitalario que pueda proveer las camas normales, camas intensivas y ventiladores. Siempre y cuando se cumplan todos estos requisitos, y esa apertura se debe hacer, pero no debe estar basado en presiones políticas y en presiones económicas. Todo el mundo está sufriendo. Hoy en día tenemos arriba de 20 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Así que recordemos siempre, el factor económico es crítico, es importante, pero la salud de la población es número 1. Entonces tiene que alcanzarse un balance entre una reapertura basada en parámetros objetivos cumplidos, todos estos 14 días ininterrumpidos de disminución en el número de casos diagnosticados, aunado a un sistema que ya esté preparado para diagnóstico y para tratamiento. Pero realmente esto debe hacerse de una manera coordinada. Si empezamos básicamente a hacer reapertura porque existe presión económica de X o Y grupo, lo que vamos a observar es mayor número de infectados y mayor muerte. Y esto es realmente inaceptable. Así que debemos hacer una reapertura, pero tiene que ser básicamente un balance. No puede ser tempranamente, no puede ser prematuramente y no puede ser de una manera desorganizada en donde hacemos una apertura global simplemente porque la economía está sufriendo. Realmente sería un problema y perderíamos todo lo que hemos alcanzado a lo largo de las últimas semanas en Panamá con todo esto de la cuarentena. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, como lo mencionamos, conocer cuáles son esas escuelas que van a iniciar clases de manera virtual, las escuelas particulares, obviamente, qué va a suceder, cómo se está comportando el virus en nuestro país. Tenemos que seguir bajando esa curva y como lo ha dicho el doctor Gay, durante estas 2 semanas para ir pensando en cómo reactivar algunos comercios para ir mejorando un poco y activando la economía en nuestro país, a pesar de que hay muchas personas que todavía se oponen por el temor que ha dejado este virus en la población. Hay que ir, como se ha mencionado, poco a poco. No todos los comercios podrán abrir inmediatamente. Esto debe ir de una manera paulatina, eventualmente algunos comercios. ¿Qué va a suceder con las clases? Se tendrá ya una fecha para la próxima semana de un reinicio para las escuelas oficiales y aquellas que no van a seguir participando. ¿Qué va a suceder también con esos administrativos y docentes de escuelas particulares que se les suspendió el contrato? Todo esto es lo que se va a estar analizando durante esta semana. ¿Cómo será, cómo vemos las calles, Fernando, con estas protestas sociales, Claro. con esta solicitud de ayuda de bonos? Y algo muy importante, el inicio de los salvoconductos. ¿Cómo se estará manejando? ¿Habrá sido el MISI totalmente eficiente para investigar si realmente se está utilizando correctamente estos salvoconductos y ver menos carros en las calles y principalmente viajando hacia el interior del país? ¿Qué va a pasar con los productores también que siguen preocupados, algunos por la pérdida de alimentos? Todo esto lo vamos a estar viendo esta semana. Así es. Bueno, a todos, al doctor Gay de la Rosa, al ingeniero Guillermo Ruiz, José Luis Ríos y yo le agradecemos su audiencia. Le enviamos un saludo a las secretarias que están celebrando su día a pesar del encierro. Recuerde, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias por su audiencia, que tengan un feliz domingo y nos vemos mañana desde las 6 de la mañana.